El diagnóstico financiero de empresas privadas. Una de las principales actividades que realiza la administración financiera o las finanzas es el diagnóstico financiero. Para comprender el diagnóstico financiero, en toda definición debemos entender que el diagnóstico financiero determina la situación o condición actual en que se encuentra una entidad. El diagnóstico financiero analiza el grado de identificación que los grupos de interés tienen con la entidad. Asimismo, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, la liquidez y solvencia, la capacidad de endeudamiento, la eficiencia en la gestión empresarial, la rentabilidad, el valor de mercado. Y también el diagnóstico financiero define la toma de decisiones de operación, de financiamiento y de inversión. Estos son los elementos que nos ayudan a definir lo que es el diagnóstico financiero. Luego, analizamos los signos vitales de una entidad. El primero de ellos es la imagen corporativa. La imagen corporativa es la percepción que los grupos de interés tienen sobre la entidad. Este es un aspecto muy importante ya que define el valor de mercado que está en función del prestigio o reputación de la entidad. En este caso comparamos la identidad corporativa, que son los elementos y características que la entidad elige para representarse a sí misma, con la percepción que los grupos de interés tienen sobre la entidad. Y ahí se determina la similitud o el alejamiento. El segundo signo vital de una entidad son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, que representan el equilibrio entre los factores controlables que afectan la entidad, que son los factores internos, es decir, fortalezas y debilidades, y los factores no controlables que afectan una entidad, que denominamos factores externos, que son las oportunidades y amenazas, que nosotros clasificamos como factores positivos, como lo son las fortalezas y oportunidades, versus los factores negativos, como son las amenazas y las debilidades. Estos cuatro determinan los factores claves de éxito de la entidad. El tercer signo vital de la entidad es la liquidez y la solvencia. El cuarto, el endeudamiento. El quinto, la eficiencia. El sexto, la rentabilidad. Y el séptimo, el valor de mercado, los cuales corresponden al análisis e interpretación de estados financieros. Puedes hacer tu captura de pantalla. ¿Cuáles son los parámetros del análisis de signos vitales de la entidad? Los parámetros son la comparación de la imagen versus la identidad, en el caso de el análisis de identidad corporativa. Se considera positivo si la imagen corporativa se aproxima a la identidad corporativa y se considera un aspecto negativo si la imagen corporativa se aleja de la identidad corporativa. En cuanto al análisis de auditoría interna y el análisis de auditoría externa, si las fortalezas y oportunidades son mayores que las debilidades y las amenazas, se considera un aspecto positivo. Pero si las debilidades y las amenazas son mayores que las fortalezas y oportunidades, se considera un aspecto negativo.
En cuanto al análisis e interpretación de estados financieros, si la empresa tiene liquidez, tiene solvencia, tiene capacidad de endeudamiento, tiene capacidad de pago, es eficiente, es rentable y genera valor, se considera un aspecto positivo. Pero si por el contrario, la empresa tiene iliquidez, tiene insolvencia, no tiene capacidad de endeudamiento, no tiene capacidad de pago, es ineficiente, no es rentable y no genera valor, esto se considera un aspecto negativo. ¿Cuáles son los resultados que podríamos esperar del diagnóstico financiero? El primer resultado es que la empresa esté bien, es decir, que la imagen corporativa se aproxime a la identidad corporativa, que las fortalezas y oportunidades sean mayores que las debilidades y las amenazas, que la empresa tenga liquidez y solvencia, tenga capacidad de endeudamiento, sea sujeta de crédito y pueda cubrir sus obligaciones financieras. Además, que sea eficiente, que sea rentable y que genere valor de mercado. Lo que podríamos esperar es que la empresa esté mal. Es decir, la imagen corporativa se aleje de la identidad corporativa, que las debilidades y las amenazas sean mayores que las fortalezas y oportunidades, que no tenga liquidez y que sea insolvente, que no tenga capacidad de pago, que no sea sujeta de crédito y que no pueda cubrir las obligaciones financieras. Además, que sea ineficiente, que no genere rentabilidad y que no genere valor. Y un tercer escenario es que la empresa está en una situación irregular. Algunos aspectos son positivos y otros son negativos. Es decir, que la empresa, como puede mejorar, puede no hacerlo. Algunos resultados son buenos y otros no. En uno o más de los 7 ítems o los signos vitales hay contradicción. Puedes hacer tu captura de pantalla. Los análisis que se realizan en el diagnóstico financiero están clasificados en dos tipos: el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Comenzaremos con el análisis cualitativo, que consiste en establecer las variables no cuantitativas que son relevantes e indispensables para comprender la entidad. El primero de ellos es el análisis de identidad corporativa, que consiste en comparar la identidad corporativa versus la imagen corporativa. El segundo es el análisis de auditoría interna, que luego de analizar la capacidad gerencial, la capacidad competitiva, la capacidad de los recursos humanos, la capacidad financiera y la capacidad tecnológica, define las fortalezas y las debilidades. El tercero es el análisis de auditoría externa, que al analizar las 5 fuerzas, el macroambiente económico, legislativo, político, social, cultural, demográfico, tecnológico, mapa de grupos estratégicos y las fuerzas motrices de cambios, nos permiten establecer oportunidades y amenazas. En segundo lugar, tenemos el análisis cuantitativo,
es decir, el análisis e interpretación de estados financieros, que consiste en analizar las interrelaciones entre las cuentas, rubros o elementos de los estados financieros básicos de la entidad, siendo estos el estado de resultados integral, en el cual van los elementos ingresos, costos y gastos que constituyen la fórmula de resultados, y el estado de situación financiera, en el que se incluye el activo, pasivo y patrimonio, que forman la ecuación contable activo igual pasivo más patrimonio. Además, tenemos el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio, las notas a los estados financieros y el informe de comentarios a la gerencia, que es muy fundamental. Dentro de las actividades que realiza la administración financiera es la reestructuración de estados financieros y la aplicación de métodos como el método de variaciones de año base, combinado, base común, gráfico, razones financieras y otros para comprender y establecer cómo se encuentra en la actualidad la empresa. Los análisis que se realizan en el diagnóstico financiero implican el conocer las áreas siguientes. Número 1, la capacidad de la entidad para hacer frente a sus compromisos de corto plazo, es decir, liquidez y solvencia. Segunda área, la capacidad de la entidad para endeudarse y para pagar sus compromisos financieros, es decir, endeudamiento. Tercera área, la capacidad para la realización eficiente de sus operaciones, es decir, el área de actividad o gestión empresarial. La cuarta área que tenemos es la capacidad de la entidad para producir utilidades, es decir, el área de rentabilidad. Y para terminar, tenemos la capacidad de la entidad para generar plusvalía a través del tiempo, es decir, el valor de mercado. Puedes hacer ahora tu captura de pantalla. Puedes ver ahí los análisis cualitativos y a continuación los análisis cuantitativos. Observa el cuadro resumen del diagnóstico financiero, haz tu captura de pantalla, ahí está resumida prácticamente la sesión primera. Y no olvides algo importante, quédate en casa, estudia para tus exámenes.